Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Francis News con las mejores noticias actualizadas y del momento. Noticia de Venezuela. Nicolás Maduro entra cojeando en este año 2020 por el duro golpe que le ha dado Juan Guaidó con la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro ha logrado exactamente lo contrario de lo que pretendía con el golpe contra la Asamblea Nacional, y Juan Guaidó fortaleció la unidad de la oposición dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Volvió a colocar a Juan Guaidó en la agenda pública nacional e internacional, incrementando las muestras de apoyo social y ratificando la solidaridad con la comunidad internacional. A pesar de las declaraciones de Vladimir Putin, el aislamiento internacional de Maduro se incrementó con una jugada torpe. Declaraciones críticas del gobierno saliente de Uruguay y del Frente Amplio, así como los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina, todos ellos relativamente cercanos a Maduro y promotores del establecimiento de mecanismos de diálogo político, dejaron al régimen autoritario en una posición aún más comprometedora. Venezuela había venido desapareciendo de la agenda pública mundial, más preocupada por Siria o Irán, y la falta de resolución de la crisis venezolana, su prolongación en el tiempo, la había convertido en rutinaria y no noticioso, se hubiese puesto a un lado. Con este gesto, Nicolás Maduro y Luis Parra volvieron a colocar a Venezuela en la opinión pública y en la agenda de las cancillerías occidentales, ratificando el carácter autoritario del régimen venezolano y reconociendo que el verdadero liderazgo opositor cuenta todavía en manos del joven Juan Guaidó y de la mayoría opositora que domina la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el objetivo político de Nicolás Maduro? Consolidarse en el poder con la menor resistencia interna y con la mayor aceptación política internacional. Efectivamente, Nicolás Maduro preferiría que Juan Guaidó no existiera y que alguien más sumiso presidiera la Asamblea Nacional. Pero el juego de muñeca para alzarse de control parlamentario falló rotundamente al no contar Parra con el reconocimiento nacional e internacional. Este error se produce por intentar negar algunas evidencias. Primero, no puede Maduro sustituir a la oposición existente por otra. Si se pretende llegar a un proceso de negociación, tiene que ser con los que tienen la fuerza real, y esta se expresa en la Asamblea Nacional. ¿Cuál intento de crear una oposición a la medida con la Mesilla o el Afaire Parra contará con el rechazo de la comunidad internacional? Segundo, la lección de Napoleón: muchas cosas se pueden hacer con las bayonetas, excepto sentarse en ellas. No puedes depender exclusivamente de las armas, bien sea de las regulares de las Fuerzas Armadas, bien de las irregulares, en los distintos grupos violentos que pupulan alrededor del chavismo. Pero varias lecciones también son susceptibles de ser aprendidas por las distintas fuerzas de la oposición. Desde aquellas que pretendían aliarse con el chavismo para sustituir al liderazgo opositor existente, hasta aquellas que, apelando a la intervención extrema, pretenden que otros resuelvan la crisis que atañe primordialmente a los venezolanos. La primera es que las instituciones importan en el contexto autoritario que vive Venezuela. Es vital preservar el control opositor del poder legislativo de la Asamblea Nacional. El Parlamento es el espacio institucional ganado por el pueblo venezolano en su lucha por la democracia, desde el cual se actúa políticamente, se incide en el funcionamiento del poder y a partir del cual la comunidad internacional reconoce la ilegitimidad de Nicolás Maduro y reconoce la legalidad y ser legítimo a la oposición con Juan Guaidó. Eso implica
que en las condiciones actuales no se puede sustituir al liderazgo opositor desde fuera del Parlamento, mucho menos contra el Parlamento. La segunda deriva de la primera. Hay que saber aprovechar los errores de Nicolás Maduro y hay que conducir desde el Parlamento, desde la calle y con la presión internacional al régimen autoritario la realización de unas elecciones libres, limpias, abiertas, tanto para el presidente de la República en disputa, Nicolás Maduro, como para la Asamblea Nacional con Juan Guaidó, presidente reconocido por más de 50 países. El chavismo existe, tiene control afectivo de la maquinaria de poder armado de lo que queda del Estado venezolano y cuenta con el dominio de su aparato institucional, pero no tiene capacidad para normalizar la vida política, para gobernar sin presión generalizada, para detener el flujo migratorio que lleva al mundo de venezolanos, ni para restablecer el funcionamiento de las fuerzas productivas. No solo han perdido la voluntad, sino también la capacidad. Esto sí tiene implicaciones, pero por su lado, se normalizará la vida social y económica del país si un cambio político logra establecerlo. Pero tampoco se logrará transitar hacia la restauración de la democracia sin un proceso de negociación con el régimen de Maduro. Esto tiene que darse sistemáticamente. Pasa por la Asamblea Nacional que dirige Juan Guaidó como presidente encargado de la República y tiene el año 2020 un hito de definiciones. Pase lo que pase, será un año electoral y a eso hay que responder. Por otra parte, el Grupo de Contacto Internacional advierte a Maduro que el golpe contra Juan Guaidó implica una solución pacífica en Venezuela. El golpe de Estado contra la Asamblea Nacional de Venezuela y la continua intimidación a los diputados generan más obstáculos para el retorno pacífico a la democracia y al Estado de Derecho en Venezuela. Lo dijo este jueves el Grupo de Contacto Internacional en un comunicado. Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y Reino Unido firman el más reciente comunicado del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, el cual es toda una advertencia para Nicolás Maduro. Dice que el régimen ha cometido actos contra el funcionamiento democrático y constitucional de la Asamblea Nacional. Se refiere a cómo las fuerzas de seguridad impidieron a muchos legisladores ingresar a la Asamblea Nacional y ejercer sus derechos y responsabilidades constitucionales. Esto fue así tanto el domingo como el martes. Por lo anterior, agrega la elección de Luis Parra, que no puede ser considerada legítima ni democrática. El Grupo de Contacto Internacional no se queda ahí, sino que le dice a Nicolás Maduro que está torpedeando las salidas pacíficas en Venezuela. Estos eventos, juntos con la continua intimidación y represalias contra los miembros de la Asamblea Nacional elegidos democráticamente por el pueblo venezolano, agravan aún más la crisis, creando más obstáculos para el retorno pacífico a la democracia y el Estado de Derecho. Este grupo de países dice y sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Continúa con la intención de apoyar activamente los esfuerzos genuinos hacia una solución pacífica y democrática de la crisis. Nicolás Maduro está en apuro, ya que el Grupo de Contacto Internacional y todos los organismos internacionales no han reconocido más que sus aliados como México y Argentina tampoco estuvieron de acuerdo con lo acontecido con la Asamblea Nacional, tratando de imponer a Luis Parra como presidente de aquella entidad. Deja tus comentarios, activa la campanita, comparte, suscríbete, dale like para más noticias como esta.